Aquí voy a empezar a repetir aquellos que no entendieron, ahora agarren, ¿ya? Y pregunten si tienen dudas. Este problema de flotación, ¿ya? Que dice de que un mineral contiene 10% de arena. Si ustedes se dan cuenta, siempre cuando uno hace, cuando ustedes entraron a la carrera o estuvieron en colegio, más o menos vieron la importancia que tiene determinar la composición en peso, los pesos moleculares y todo. Fíjense que este es un material. ¿Sí? Este material tiene 100 gramos. ¿Listo? Y pero ahí mezclado, a ver, vamos a ver. Vamos a imaginar de que hay partes ahí que tienen otra coloración, ¿ya? Y ahí están 10 gramos y 90 gramos son del otro componente. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que ustedes deben saber de que es una expresión de fracción en peso, peso, de 100 gramos, ¿ya? 10 gramos tiene de sulfato de plomo, o sulfuro plumoso, por ejemplo, y 90 de impureza. ¿Qué es lo que se quiere recuperar? Este material, ¿ya? Y nos dice de que este equipo va a tratar 500 toneladas en 24 horas, de tal manera que este equipo va a ser, tener un tiempo de operación en el devastador, que es donde se da la separación inicial de este material, ¿ya? Durante 8 minutos. ¿Y para qué sería ese tiempo de permanencia? Ese tiempo de permanencia es importante porque en ese tiempo es que esa masa está dentro de ese equipo. Después nos dice de que la relación agua sólido en devastador es de 2, quiere decir de que por 2 litros de agua van a entrar por cada tonelada de alimentación. Y después nos dice de que hay un tiempo de operación en el recuperador de 15 minutos. ¿Ya? Y el tiempo en que está esa masa en ese equipo es de 15 minutos. Se emplea y se agrega agua 4 veces el volumen de masa de sólidos que se agrega. Eso es lo que debe comprenderse. Bueno, siguiendo, el problema nos da datos de composición expresados en porcentaje en peso de estos dos componentes, que es lo que ingresa al equipo de flotación, ¿ya? La alimentación tiene 10 de sulfuro de plomo y 90. De esto de acá, de este 80, significa que de esta masa que entró se recuperó el 80%. Y hay una distribución del 20%, de acuerdo a las salidas que tiene el equipo, se distribuye. Por otro lado, el material del sulfuro de plomo tiene un peso, una densidad, por decir, de 7,5 gramos por cada centímetro cúbico. Es mucho más pesado que el dióxido de silicio. Entonces tomamos como base de cálculo 100 gramos, ¿ya? Y ayer expliqué esto, donde uso la densidad pero en forma inversa para determinar el volumen. Es como si yo a este de acá quisiera saber cuál es su volumen, ya agarro lo mío, largo ancho, lo multiplico, ya, puedo medir esto, y obtengo el área, y por este espesor me da el volumen.
Y voy a una balanza, lo peso y me dice esto pesa 300 gramos. Lo divido entre ese volumen que ocupa y hallo la densidad de este celular. Acá lo que hacemos es que aprovechamos nosotros el dato de la densidad para determinar cuál es el volumen que ocupa esa masa, ya en este caso en 100 gramos de totales, cuánto ocupa el sulfuro de plomo. El otro 90% que es dióxido de silicio respecto a esta densidad nos permite determinar qué volumen ocupa el otro componente de la alimentación a este proceso. Entonces, dado los volúmenes que ocupan más las masas, nos permite determinar ya cuál es la densidad de esa masa total, ¿ya? Es decir, la densidad media o promedio, podemos decir, de esa masa total. Y determinamos esta densidad, expresada en kilos por metro cúbico, ¿ya? Entonces, lo mismo hacemos con los demás componentes. Entonces, usamos las fracciones, usamos la densidad, los mismos cálculos que hicimos allá, y determinamos la densidad en cada una de las partes que componen este sistema, basado en los datos del problema, más que todo en los datos del laboratorio. ¿Alguna pregunta hubiera, jóvenes? Hola. ¿No hay? No hice. Ya, entonces fíjense de que ¿por qué necesitamos conocer la densidad? Porque vamos a necesitar, para determinar los volúmenes que ingresan en este sistema, ¿ya? En función de una base de cálculo. Podríamos haber hecho a partir de lo que dice ahí. Pero para hacerlo más sencillo, tomamos en base 100, ¿ya? Entonces, ayer habíamos explicado esto, ¿ya? Y detenemos las densidades de todos esos componentes que entran y salen de este sistema. ¿Cuál es el sistema que ayer estábamos analizando? El sistema que ayer estábamos analizando, ¿ya? Ay, vamos a tener que parar un ratito. Me había olvidado de grabar. ¿Qué pasó, Rebeca? No me he hecho recuerdo. Sigue parada conmigo, Rebeca. ¿Se observa, jóvenes? Bien. Bueno, por suerte, hemos hecho un repaso. Bueno, entonces, ayer habíamos quedado en esto, ¿no? ¿Y cuál es nuestro sistema? Ay, bueno, que se ha borrado mi sistema. A ver si se ha borrado mi sistema. Acá. Aquí tenemos el dibujito. ¿Ya? Es decir, es como si tuviéramos acá 100 kilos, 100 toneladas, 100 libras, donde de esos 100 kilos, el 10% es la galena, representa 10, el otro es 90. Por eso es el que facilita la base de cálculo de 100. Ya después se lo emplea en función a los datos reales. De esos 100 kilos que entran a este devastador, que es el equipo principal, podemos decir, ¿ya? En este sistema se tiene de que, en base a los datos y análisis, ¿ya? Sale de acá y entra a este otro tanque, lo que sale de concentrado en este tratamiento, ¿ya? Y la composición que tenemos es de que el concentrado, que es B, ¿ya? Tiene 80% de sulfuro de plomo y
20 de dióxido de silicio. Ese es el dato que está allá. Luego tenemos de que la composición del producto que sale del devastador como producto de cola, GC, ¿ya? Cola de la devastadora. O sea, la cola de la devastadora, si ustedes se recuerdan ayer, esa masa espumosa que se veía en la fotografía. Entonces esa masa espumosa contiene también algunas partículas de sulfuro de plomo, aunque son bajas porque es 2% y el 98% de dióxido de silicio. Gran parte de esto que se recuperó se envió a la afinadora y ese es el 80%. Acá un 2% se envía a esta recuperadora, ¿ya? Donde en este tanque ya este y este se agregan agua para este proceso de separación. Aquí ya se procura recuperar esta masa de sulfuro de plomo que sale como producto de cola e ingresa acá. Entonces lo que se recupera se envía nuevamente al devastador para procurar minimizar la cantidad de sulfuro de plomo que van a tener en este caso las colas finales, ¿ya? Entonces se trata de aprovechar lo máximo de extracción, podemos decir acá, de sulfuro de plomo o galena. ¿Alguna pregunta tuvieran? ¿Hay o no hay? Bueno, si no hay, seguimos. Bien, entonces el problema es cómo podemos resolver este problema. ¿Cómo podemos determinar las cantidades que salen como colas finales, ¿ya? Como producto concentrado que es rico en el sulfuro de plomo, ¿ya? Y bueno, además de ello, lo que tenemos otra salida acá, ¿ya? Bien, no hay más salida, esta y esta de acá. Y el día de ayer, cuando esto no había, hacer un balance así como está, complicadísimo. De tal forma de que yo les decía, hay que limitar nuestro sistema. Al colocar esto, vemos de que hay una entrada, esta de acá, y sale de nuestro sistema en estudio esto de acá. Lo que pasa aquí que se recicle, con eso nada que ver. ¿Está comprendido este jóvenes? Hola, ¿se comprendió jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, esa voz que escuchar. Bien, sigamos. Entonces ya nuestro sistema lo hemos delimitado y tenemos de que A aquí es igual a B más E, ¿no es cierto? Pero A es 100 porque esa es nuestra base de cálculo. Entonces, planteamos acá nuestras ecuaciones. Ya, A es igual a B más E, como acabo de decir. La base es de que A es 100 para nosotros. Entonces, 100 es igual a B más E. Y de ahí establecemos el balance parcial de materia. Donde esto significa este 0,10, ya este 0,10 que está aquí. ¿Cómo lo podemos interpretar? Este 0,10, ya, voy a poner aquí para que ustedes puedan visualizar. Lamentablemente, es como algunos de ustedes dijo, ¿no? A veces, por más que yo me esfuerce acá, no es lo mismo que la pizarra, entonces tenemos que ver la forma de darnos modo. ¿Qué significa esto de acá? Que hay 10 kilogramos de qué? De galena, ¿ya? De sulfuro de plomo. ¿En cuánto? En 100 gramos, 10, 90. Total, 100. En 100 kilogramos de A. Es la alimentación. ¿Está claro hasta ahí?
Y aquí por lo menos. No hace nada. Entonces tenemos 100 kg de A, ¿listo? Entonces, este balance parcial significa que lo estoy haciendo con el componente clave, que es el sulfuro de plomo, por, ya lo voy a multiplicar por, ya, por A. ¿Y cuánto vale A? Vale 100, ¿ya? Entonces, por A, ¿ya? Y A está referido a la masa de alimentación que ingresa. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, jóvenes? Miércoles, no dice nada. ¿Puede Bueno, explicar de nuevo la ecuación, ingeniero, por favor? la primera está fácil. Esta sí, eso es lo que estoy haciendo. Les decía, esta es fracción en peso. Hay 10 en 100. ¿Listo? Esta palabra, hay 10 en 100. Ya. Hay 10 en 100 kilos. De estos 100 kilos, vemos acá, tiene 10 kilos de sulfuro de plomo. ¿En cuánto? En esto sí. Y si yo multiplico por A la cantidad que se alimenta, se va esto con esto. ¿Qué me da? Kilogramos de sulfuro de plomo que están entrando acá. ¿Ya? Y lo mismo hacemos con respecto a B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá es rico en sulfuro de plomo. ¿Ya? Entonces, A es igual a la alimentación, bueno, aquí será minúscula. Y respecto al concentrado, tiene 80 de sulfuro de plomo, 100 que sale por D. A eso se refiere esto acá, X sub D por D. ¿Está claro? Una... Sí, mejor. ¿Ah? Sí. Ya, está claro entonces, muy bien. Entonces, esto de acá viene a ser X sub A o A. Eso, ¿listo? Eso es lo que hemos calculado, ¿verdad? X sub A, pues. ¿Ya? Y bueno, ya hemos hecho eso relacionado al balance parcial de la cantidad de galena que entra en la alimentación. Y lo mismo hacemos para el producto concentrado que sale. De tal manera de que, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener nuestro balance expresado respecto al sulfuro de plomo, que forma parte de la alimentación, que sale en la concentración y sale en las colas finales. Ojalá me estén entendiendo, jóvenes, porque está relacionado a este esquema. Voy a verificar la fracción con respecto al componente clave, que es este, que estamos eligiendo el balance parcial. Es un balance respecto a este material que forma parte de la alimentación, a este material que es el 80% que forma parte del concentrado que sale, y de tal manera que nuestro sistema, ya como cantidad que sale, como los productos de colas finales, es respecto al sulfuro de plomo, a eso se refiere. Ese es el balance parcial. Bien, entonces,
eso es lo que he hecho. Ya aquí colocamos las fracciones en peso que son datos del problema. Entonces de aquí la celda engancha a cada celda. Como A sabemos que sí, entonces fíjense, nos permite determinar y establecer dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es una ecuación, ¿ya? Y la otra ecuación planteada es esta de acá. De tal manera que yo de aquí despejo B, lo reemplazo en esta ecuación. ¿Y qué es lo que me permite hallar? Me permite hallar cuánto es la cantidad de colas que salen en el sistema. Entonces hago las operaciones y me dice de que como producto de colas hay 88, algo así, 88 sale, ¿ya? Porque más prevalece el dióxido de silicio, aunque gasta muy poca cantidad de sulfuro de plomo, pero podemos determinar cuánto salió de lo que entró en la alimentación. Y de ahí despejando, de acá esta ecuación 1, este valor obtenido, obtenemos cuánto de concentrado salió en este sistema. ¿Cómo podemos interpretar ese cálculo? Ese cálculo es de la alimentación. Así, ya, el A, esto es D, que sale en la afinadora, y esto de acá es E. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos determinado cuánto sale de B y C, teniendo en cuenta de que nuestra base de cálculo es 100. ¿Está claro, jóvenes, ahora? Espero que sí, ¿no? Bueno, entonces, una vez que determinamos esto, ya, una vez que determinamos esto, ¿cómo podemos interpretar el rendimiento que tiene este sistema? De 100 kilos están entrando 10. De esos 10, estamos recuperando el 80% de sulfuro de plomo. ¿Cuánto es eso? Bueno, vamos a calcular. Ya, entonces calculamos y decimos que el 80% de esta masa que sale de la afinadora es sulfuro de plomo. Entonces vamos a recuperar 9,56 kilogramos de sulfuro de plomo. Un ratito, joven, me van a disculpar. Vamos a... Hola, Romer. ¿Qué tal, che? Nueva. Hable rapidinho porque estoy pasando clase. ¿En qué puedo ayudarle, mi amigo? Ah, ajá. Mm. Lo que ustedes tienen que ver, entrar en internet, ver qué tipo de resina puede eliminar el boro. Entonces, por ejemplo, acá sacó un problema el agua con alto contenido de cadmio. Entonces hay que buscar una resina que permita el intercambio de sustitución de ese componente. Si ustedes hallan eso, hallan su rendimiento y ahí podemos hablar. ¿Ya? Todo depende del caudal de alimentación también. ¿Listo? Claro. De aquí a las 9:30 va a estar libre. ¿Ya? Ya, chao, amigo. Ya, chao, amigo. Ay, Dios.
Bien, espero que se hayan entendido esta parte. Les pido disculpas. Hay estudiantes que están siendo moneda de grado que se andan chuteando ya. Pero un ratito. Vamos a tener que parar esto porque Ricardo Melgar está bueno. Sí. Bien. Hasta ahí se entendió, jóvenes. Entonces podemos calcular cuánto este concentrado que vamos a obtener, este proceso de flotación, vamos a tener en estos 11,95. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos multiplicando ya este porcentaje, este de acá, por lo que salió. ¿Cómo podemos entender esto? De que 10 kilos que entró acá al sistema, vamos a recuperar 9,56. Eso significa que es una cantidad interesante, ¿no? 9,56 kilos, quiere decir que para mí es alto, ¿ya? Entonces, 9,56, 10 menos 9,56 nos da esta diferencia. ¿Ya? Entonces aquí los productos de cola es pobre en este componente clave y rico en el componente que viene a ser el dióxido de silicio, que es la impureza. Espero que hasta ahí se hubiera entendido. Entonces, en este balance, ya, eso es lo que hemos calculado, ya. Pero incluso, fíjense, acá hemos determinado cuál es el rendimiento de este sistema. Lo que se recuperó fue esto con respecto a lo que ingresó, ¿ya? Y consiguientemente tenemos de que el rendimiento de este sistema es del 95,6. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Bien. No dicen nada. Ya, la pureza concentrada del 80%, ¿no? De esos 100 kilos, 10 eran de sulfuro, que es el 80%. Bien, luego ya hacemos el análisis aquí en el equipo recuperador. Entonces, ¿para qué hacemos ese análisis? Hacemos ese análisis porque vamos a necesitar determinar cuál es el volumen que tiene este tanque y este otro. Entonces, hacemos nuestro análisis estableciendo un sistema. Al igual que el anterior, tenemos una entrada y dos salidas. Entonces, C aquí es igual a D más E. ¿Ya? Entonces, este viene a ser el balance en el recuperador. ¿Ya? Entonces, C igual a D más E, pero ya en base a este cálculo anterior se determinó de que E es esto. ¿Ya? Entonces, reemplazamos esta ecuación, al igual que en el anterior, usamos el balance parcial respecto a las fracciones en peso que tenemos como dato de los análisis de laboratorio basados en el sulfuro de plomo. Entonces, esos datos, ya, uno lo ordena, y eso es lo que hemos hecho, ¿ya? Alimentación, concentrado, producto de cola en la devastadora, ¿ya? Este C es en las colas finales y esta es la que se recircula del devastador a la afinadora. Bien, entonces ese balance, reemplazamos los valores de concentración que les mostré, hallamos cuánto vale D y cuánto vale C. ¿Ya? Bien, aquí esto de acá no
Ya es que lamentablemente copié lo mismo de arriba y acá no preciso. Bueno, ya determinamos, ya concluimos acá, ya hallamos las masas referentes a 100 kilos en este sistema. Lo que tenemos que buscar, ¿cuál será el volumen de este equipo y de este otro? ¿Ya? Entonces, ya con ese balance, hago un análisis, lo dibujo esto que está acá, ¿ya? Aquí. ¿Cuánto está entrando al devastador? 100 kilos. ¿Cuánto está entrando de lo que se está recirculando? Ya lo hemos calculado, que es D, que es 14,68. ¿Cuánto es el producto que sale del devastador como cola final? El 88, tanto. Es, a ver, no, este es el devastador hacia el recuperador, ¿verdad? Y ese valor que hemos encontrado hace rato, C es listo. ¿Listo? Ahora, acá lo que nos interesa en realidad está entrando 100 más 14 kilos. Si queremos hallar el volumen de este equipo, ¿ya? Entonces más o menos podemos entender de que hay acá una masa que va a tener 100 más 14,675 kilogramos de lo que se le circula. Pero además de ello, aquí tenemos de que se agrega agua, ¿ya? Se agrega agua. Un ratito, jóvenes, vamos a hacer cantito acá. Bien. ¿Listo? Ahora sí. Entonces está entrando 114, la masa total que entra, ¿ya? Igual a estos 100 más estos 14. Entonces tenemos esta masa que ingresa. A ver si alcanza. No alcanza. Bien. Bien. Entonces tenemos masa de sólido 114 kilogramos de A más B. ¿Ya? Sí, no nos interesa. Nos interesa es A. ¿Ya? Esto es A. Eso es lo que nos interesa. Estas dos masas ingresan acá. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? De que aquí esta masa va a tener un tiempo de retención. Voy a poner TR, listo. TR. Vamos a entender de que este es un tiempo de retención. ¿Y qué nos dice el problema? De que esa masa va a estar en ese equipo durante 8 minutos. ¿Hasta ahí se comprendió, jóvenes? ¿Sí o sí? Villamil. Muy Villamil ahora. Está ya hablando macana. Bien, entonces tenemos esto, ¿listo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda que tuvieran? ¿Ninguna? Hay compañeros esperando, quieren entrar.
Muy bien, gracias. No tenés que parar. Ah, Jesús Cristóbal. Bien. Bien. Entonces, ya tenemos esta masa, ya en este equipo de devastador. Y bueno, volvemos como estábamos. Ya. Bien, ya tenemos esa masa de sólido, pero ¿qué dice acá? Dice de que se agrega, ya, se agrega, no quiere decir, a ver, ¿qué está pasando? Se pegó mi pan. Ya, dice que se agrega agua, y falta en cualquier cantidad de agua se agrega, ya, vamos a hacerlo acá. Y, se agrega un volumen de agua, ¿listo? Ya, ¿qué nos dice de que la relación de líquido sólido, de acá, L sobre S, líquido sólido, es igual a 2 veces? Entonces tenemos esto, la masa de agua que se va a agregar es pesado en peso, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos de que la masa de líquido que necesitamos, L, ¿ya? Es igual a 2 veces la masa de sólido, ¿no? Esto es igual a 2 es bien. ¿Y cuánto es ese? Ese es la masa de sólido que está ingresando acá. Entonces, aquí tenemos de que la masa de líquido que vamos a necesitar, ¿ya? Es igual a la masa de sólido, y esa masa de sólido es hecho que es esto que ingresa más esto. Bien. Una cosa. A ver, bien. Entonces ahora sí, ya. Entonces, fíjense de que estamos determinando acá la masa del líquido que va a entrar acá en función a esta relación. Para eso es que se da, ¿ya? Bien. Bien, si uno pudiera empezar, esto se facilita, pero no queda otro. Bien, entonces, esa masa ya es igual a 2 por esta cantidad. Y esto, oh,
Y entonces, aquí tenemos, esta es la masa que ingresa de agua a este sistema. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bien, entonces, eso es lo que debemos entender de lo que pasó acá. Y vamos a continuar porque necesitamos determinar cuál es el volumen de ese tanque. ¿Ya? Bien. Para determinar el volumen de ese tanque, tenemos que conocer cuál es la densidad y los volúmenes que van a ocupar esa masa sólida en este tanque. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos calcular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en peso tenemos esto, más lo de los sólidos, tenemos más de 300 kilos. ¿Ya? Esta masa más esta que entró, esto más esto, nos va a dar una masa total acá. ¿Ya? Ahora, entonces tenemos que A es 100, ¿ya? B es 14, y la densidad de A es lo que hemos calculado al inicio, que está aquí. Hemos calculado acá, y esto que está con plomo. ¿Ya? Esas densidades son importantes porque nos van a permitir determinar qué volumen ocupan cada uno de estos sólidos y después el total dentro de ese tanque. Entonces, la densidad que hemos determinado es igual, cogiendo allá, es esta. La densidad de D que hemos calculado allá es ¿listo? Entonces, fíjense de que la masa total de sólido de A más B ya es la suma de estos dos. El volumen ya lo calculamos sumando y dividiendo entre la densidad promedio, donde la densidad promedio es la suma de esto más esto dividido entre 2, como ustedes ven ahí. ¿Ya? Esa es la densidad promedio. Y luego tenemos de que el volumen que ocupa esta masa, ¿ya? Esta es la masa, esto de acá, y ese volumen que ocupa esta masa es esto expresado en metros cúbicos. Si yo multiplico por 1000, implicaría que ocupa el volumen de 40 litros, 40,33. Pero nosotros estamos agregando, de acuerdo a la relación L sobre S, esta cantidad de agua. Si la densidad del agua es 1, me permite determinar cuál es el volumen de agua. Ese volumen de agua serían 230 litros aproximadamente, con 40,33 litros que ocupan los sólidos, y daría aproximadamente casi 270 litros el volumen que va a ocupar el agua más los sólidos. En ingeniería agarran, necesito un tanque de este volumen que va a ocupar esta masa más el agua, son aproximadamente 280 litros. ¿Y qué es lo que uno hace? Usa un factor de 1.2. Estoy, en este caso, incrementando un 20% más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en este sistema? En este sistema se hace la suma de los volúmenes que ocuparían los sólidos más el agua. ¿Ya? Luego, hallamos la fracción en volumen, ¿ya? Del volumen ocupado por los sólidos con el total, y determinamos una relación, pero ya no expresada en peso, sino en volumen, ya que viene a ser metros cúbicos de sólido en cada metro cúbico del tanque, porque
podemos decir que es el total que habría ocupado, digamos, tanto el agua como los sólidos, pero los sólidos ocupan este volumen y este es el total, ¿ya? Podríamos decir que este es el volumen que ocuparían los sólidos por cada metro cúbico de tanque. Aquí está la importancia que va a tener el tiempo de contacto en ese devastador, porque ahí va un sistema de agitación que permite un mezclado, y ese tiempo de agitación era de 8 minutos, que era dato, ¿ya? El tiempo de operación era en total 500 toneladas en 24 horas. ¿Ya? Entonces, vengo aquí, esto que encontré acá, ¿ya? Esto que encontré aquí, ¿ya? Me relaciona los metros cúbicos que hay de sólidos en volumen por cada metro cúbico de tanque. Y tenemos de que la densidad de los sólidos ya lo habíamos calculado inicialmente, que en realidad viene a ser esto, pero considerando que entra del otro compuesto más, entonces se tomó este valor promedio. Ya, esa es la densidad de la mezcla de los sólidos por los metros cúbicos ocupados por esos sólidos. Entonces, fíjense que acá se elimina este con este de acá. ¿Y qué es lo que obtengo? Kilogramos de sólidos por cada metro cúbico de tanque. Pero tenemos de que tiene un tiempo de retención de 8 minutos. 60 minutos tiene una hora. Entonces, estos minutos, con estos minutos, se elimina. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos los kilogramos de sólidos por metro cúbico, ¿ya? Por hora, o sobre hora. Pero este tanque va a ser ocupado las 24 horas de funcionamiento. Entonces esta hora, con esta hora se va, y obtenemos de que esta es la masa de kilogramos de sólido, ¿ya?, que van a estar ocupando por cada metro cúbico del tanque. En base a ello, esa relación, ¿ya?, tenemos de que la alimentación de que se está diseñando es de 400 o 500 toneladas. ¿Ya? 500 toneladas que son tratadas en las 24 horas. Ya hicimos el análisis para 24 horas. Ahora, ¿qué es lo que está entrando acá? Estamos haciendo el análisis de que en este tanque que estamos analizando acá, ¿ya?, está entrando esto sí más este valor de acá. O sea que arriba está dibujado, ya esto sí más esto, ¿ya?, por cada 100 kilogramos de alimentación, que es la base, ¿ya? Pero se va a tratar en realidad 500 toneladas por 1000, serían 500.000 kilos de alimentación que ingresa. Esto de aquí se elimina con este, una relación que estamos haciendo, que tenemos la cantidad de sólidos que están ingresando tanto de A más lo que se está recirculando, que proviene del recuperador. Pero habíamos determinado de que un metro cúbico de tanque están contenidos esta masa de sólido. Entonces esta masa de sólido, con esto de acá, se factoriza, ¿ya?, y determinamos de que necesitamos un tanque de aproximadamente 7.500 litros de capacidad. ¿Se entendió hasta ahí, Joana?
¿ya? Entonces, fíjense de que esto ustedes tienen que volverlo a analizar y tratar de hacerlo más claro, detallándoles qué es lo que va pasando, qué es lo que se considera, más esta grabación les va a permitir determinar y, bueno, afianzar conocimiento. Entonces, el volumen de ese tanque devastador es de, ¿ya? Aproximadamente 7.500 litros. En realidad yo he visto tanques de 7.000, de 10.000 litros, de 5.000, y son tanques que tienen más de 2 metros de altura y un diámetro próximo a, o igual o mayor a 2 metros de diámetro. Un tanque grande. Bueno, ya calculamos cuál es el volumen que va a tener el tanque de devastador. ¿Ya? Nos falta calcular en esta figura cuál es el volumen de ese tanque. Para ello, hacemos el siguiente análisis. Lo copio acá. ¿Ya? Y cuánto es C, ya lo calculamos C. ¿Ya? C, ahí está acá. No lo había anotado. Y bueno, vamos a copiar de acá. El 102.033. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque eso es lo que está entrando ahí y eso es lo que va a ocupar un volumen en el tanque. Esto de aquí no es tan importante porque en realidad es masa que sale, pero esta masa que entra va a ocupar un volumen. ¿Ya? Y además de ello, ya tenemos de que nosotros debemos considerar de que acá vamos a agregar agua y de acuerdo al enunciado del problema nos dice que esa masa de agua, ya, que se va a agregar es de 4 veces más. Entonces nos vamos acá y hacemos lo mismo que analizamos ahí. Aquí va a entrar agua. Esa masa de agua y, al igual que arriba, tenemos L sobre S. Esto de acá. Pero aquí la relación agua sólido es 4 veces más. Entonces, le vengo aquí. Bien. Y tenemos acá como dato, que es 4 veces más. En el tanque de recuperación, el tiempo de retención es de 4 minutos. ¿Ya? Entonces, al igual como hicimos allá, ¿ya? 4 por la cantidad de sólidos, esa cantidad de sólidos que van a entrar, esto de acá. Entonces lo que está entrando de L son 410 kilos más 102. ¿Ya? Y la densidad del agua es 1, o sea que esto en volumen es 410 litros. Pero ¿cuál es el volumen que ocupa este sólido? Lo único que podemos hacer es, ya hemos determinado la densidad inicialmente de C, ¿ya?
Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el balance de arriba, ¿ya? Y ese balance, aquí tenemos la densidad de cel, la calculamos al inicio, y esa densidad es 2682. Acá no necesita sacar promedio porque es una sola masa, no hay otra masa que ingrese y tenemos que calcular una densidad promedio, acá no precisa. Entonces ese volumen ya dividimos la masa entre la densidad y nos da el volumen. Ese es el volumen que ocuparían aproximadamente 38 litros por 102,7 kilos. ¿Ya? Por otro lado, la relación líquido-sólido entra 4 veces el volumen de los sólidos que ingresaron a ese tanque. Bien, que es 4, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que 4 multiplicado por esta masa, ya por 102, y ya lo habíamos calculado acá, la densidad del agua es 1, dijimos que esto es equivalente a 410 litros, el volumen total ocupado por los sólidos más el agua, estos dos, nos da este volumen que va a ocupar los sólidos más el agua en este tanque. Esto a simple vista, si yo multiplico por 1000, aproximadamente sería un tanque de 500 litros de capacidad. Pero hacemos el análisis cuál es la fracción en volumen, es decir, esto acá de estos sólidos, qué fracción ocupan en el volumen total. Hacemos la división y nos genera este valor. ¿Ya? Ahora, el tiempo de contacto acá en la recuperación, ¿ya? Es el dato que nos da que es de 15 minutos. El tiempo de operación son 24 horas. Bueno, ya tenemos esos datos. Y posteriormente hacemos lo mismo que hemos hecho arriba. Hemos calculado cuál es la fracción en volumen, ¿ya? Lo multiplicamos por la densidad que ocupa estos sólidos que está acá arriba, o hemos calculado ya su tiempo de operación de 15 minutos y lo relacionamos a 24 horas de operación y nos dice de que un metro cúbico de tanque ya podrá contener 21.955,5 kilogramos de sólido que se alimenten en ese tanque. Pero nuestra base de cálculo está, o digamos, nuestra base de cálculo fue 100, pero lo que sí se alimenta son 500 toneladas de sólido. Entonces ocupamos esta relación, al igual que en el anterior caso, y determinamos el volumen de este tanque. ¿Ya? Entonces tenemos de que aquí necesitamos tener un tanque de 23 metros cúbicos, es muy grande, 23 metros cúbicos. Es mucho mayor que este otro tanque que es de 7 o 8 metros cúbicos, que son 8.000, pero este de 24.000 es grande. Lo único que he visto, tanque de relaciones árabes, que tiene Coca-Cola de 20.000, son pues tanques de aproximadamente unos 2 metros y medio, 3 metros y medio de diámetro por casi una altura de 3. ¿Ya? Es grande, muy grande realmente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con esto terminamos este balance. El examen va a estar basado en esto, que ustedes lo van a tener, estudienlo, este software.
está fácil. Yo puedo agarrar y decirle lo siguiente, o sea, fíjense, agarro, me puedo inventar si yo quiero, ya, una empresa aurífera, se trata 20, pongámosle 120 toneladas de oro durante 18 horas, ¿ya? Espera un ratito, antes de que empiece a jugar con esto, vamos a guardar, vamos a chutear mejor. Puedo decirles la alimentación es de oro, en la cual la capacidad del equipo va a ser para rotar 120 toneladas de material en un tiempo de operación de 8 horas. El tiempo de operación del devastador, pongámosle, requiere tiempo para que haya una acción del ácido sulfúrico en el oro, en ese material que queremos recuperar, de 20 minutos. Y como el ácido es caro, entonces la relación va a ser de 1 a 2. El tiempo de recuperación en el recuperador va a necesitar que sea de 30 minutos. Como acá en vez de agua va a ser ácido con efecto sólido, y le vamos a poner de 1.1 porque es caro el ácido. Bueno, entonces, ¿cuál es la concentración del oro en las impurezas? Aquí, oro, impureza. En la alimentación, pongámosle de que la concentración es baja, pongámosle un 6. En el concentrado se recuperó un 70. ¿Ya? En la cola de la devastadora tiene un 2, está bien. En el recuperador lo aumentemos un poquito. En las colas finales prácticamente es bajo la masa de oro que se pueda perder. La densidad del oro es pesado, la vamos a poner de 8,8. Y la densidad del otro material vamos a asumir de que es ese mismo, es dióxido de silicio. Entonces, fíjense de que acá ustedes, ya, de entrada, ya el programa lo va a calcular. Establece el balance. Pero, ¿cuál es el problema acá? De que ahora ya no es agua, es ácido. Y la densidad del ácido es pesado, pongámosle 1.15. Esto ya lo voy a variar. Aquí densidad C está bien, densidad del agua 1.15, el ácido es pesado. Bueno, fíjense, necesito un tanque de 10.000 acá. Y aquí un tanque de 13.000. Pero como son grandes, yo puedo hacer 2 tanques de 6.000 o uno de 6.000 y otro de 8.000. Puedo optar por ese criterio. Acá 10.000 es nomás, es dable. ¿Ya? ¿Y cuál es la eficiencia de este proceso de extracción? La eficiencia de este proceso de extracción está calculado. A ver, ¿dónde está? Es el balance. Ay, Dios mío, yo tengo lo borré que estaba bien, nomás lo borré hace rato. Bueno, jóvenes, eh, aquí está, pues lo borré. Pero vamos a ver si podemos recuperarlo. Después del C, después del C en T, acá, lo había borrado.
Miércoles. Un ratito, jóvenes, paciencia, vamos. Yo también estoy cansado, pero no quiero. Se me quedó libre de una reunión. Y con esto acabamos la clase. Bien. Bien. Sí. Listo. Bien, aquí tenemos, fíjense, el resultado. Se recupera bien, ¿no? Y la pureza del oro tenía 18. A ver. Vamos a ver si está bien este dato. Y a ver. Está mal. Debería ser 6%. Ah, no. La pureza en concentrado es el 70%. Está bien. Eso es bueno. Bueno, jóvenes. Esto se lo voy a dejar así, lo voy a subir hoy día. Ya, esto es lo que... Pero está basado acá en oro. Y este diócesis. ¿Listo? Aquí lo tienen resuelto. Lo decimos ahorita. Tienen 2 para ver, guiarse. Y en base a este programa es de que yo lo que voy a hacer es darle el enunciado y ustedes van a tener que jugar. Máximo van a tener 5 horas para resolver este examen, que lo van a dar el día, el sábado, mañana lo voy a subir y que tienen hasta el domingo, ¿listo? Bueno, jóvenes, estén atentos, a la 1 o 2 voy a subir esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí. Las exposiciones hay que grabarnos y subirlo a plataforma como la anterior vez. Grábenlas, pero no se olviden de que yo quiero que me envíen eso y directo voy al grano, a las preguntas. ¿Ya? Entonces tienen que defender sus 3 puntos. Los que no quieran defender, bueno, hay que evaluarlo sobre 7. Si su trabajo está bueno, bien, 7. Si grabaron los 7, pueden empezar mañana. Mañana ustedes me dicen, queremos defender, quedamos 1 hora y entran ustedes acá. ¿Listo? Sí, ingeniero, entonces coordinamos con usted. No va a pasar más de 5 a 8 minutos. Por eso ¿A partir de qué hora mañana? ¿Cómo? ¿A partir de qué hora mañana está disponible usted? De las 9, jóvenes. De las 9. ¿Ya? Ya. Bueno, jóvenes. Que tengan un buen día. Un buen fin de semana. No se olviden. Con video y pregunta más. No le entendí. No. Yo quiero que me envíe primero, o caso contrario,